levante la cabeza, señora. Ahora, vamos a vengarnos de aquellos que la destruyeron. Sofía Almada, repudiada por la poderosa familia de su marido y arrastrada miserablemente hacia el olvido. Quien la salvó no fue otro que el guardaespaldas contratado para vigilarla, Lucas Benítez. Fueron 28 años. Durante todo ese tiempo, Sofía había soportado el desprecio de la familia Vargas, aferrándose a la única esperanza de que el hijo que le dijeron que había muerto, algún día regresara. Para vigilarla, el presidente del grupo empresarial había contratado personalmente a un guardaespaldas. Lucas, quien hasta hace unos días era su enemigo, ¿por qué arriesgaría su propia vida para salvar a la esposa de un magnate? En la opulenta casona de la familia Vargas, pilar del imperio agroindustrial de Argentina, Sofía Almada, la nuera del clan, pasaba otro día sentada en soledad frente al inmenso ventanal de la biblioteca del segundo piso. Afuera, solo se extendía un jardín de invierno vacío y silencioso, donde los jacarandás desnudos esperaban una primavera que parecía no llegar nunca. Sofía observaba el paisaje con la mirada perdida, hasta que, como un ritual, sacó de su regazo un pequeño saquito de seda. Dentro de aquella bolsita, pulida por el roce constante de sus dedos, yacía un único y viejo escarpín de bebé, impregnado de las huellas del tiempo. Los dedos de Sofía comenzaron a acariciar la lana gastada, con la misma delicadeza con que se toca algo vivo y frágil. ¿Qué historia guardaba aquel escarpín para que la dueña de una de las mayores fortunas del país se aferrara a él con tanta devoción? A simple vista, Sofía era la perfecta matriarca de una familia acaudalada. Vestida con sedas importadas y adornada con joyas de valor incalculable, reinaba como la señora de aquella mansión de estilo europeo en el corazón de San Isidro. Pero si uno se atrevía a mirar más allá de la superficie, en sus ojos no había nada. Un vacío absoluto, como el de una muñeca de porcelana a la que le han arrancado el alma. Las críticas afiladas de su suegra, Catalina, la vigilancia incesante, las infidelidades descaradas y el desprecio de su esposo, Mateo. En esa casa, Sofía no era una persona, sino un objeto decorativo más. Nadie escuchaba sus palabras, nadie secaba sus lágrimas. Y así, los días de Sofía transcurrían en una sucesión de momentos en los que respiraba, pero no vivía. Fue entonces cuando la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Sofía, sobresaltada, escondió el saquito de seda en su regazo justo cuando su esposo entraba con su andar arrogante. Mateo Vargas, presidente del grupo Vargas, esbozó una sonrisa burlona al ver a su esposa. ¿Qué? ¿Otra vez acariciando ese trapo viejo? Sofía no respondió. Con la cabeza gacha, solo se mordió el labio con fuerza. Mateo, considerando patética la reacción de su esposa, soltó una risita y se dejó caer en un sofá de cuero. Los empleados me contaron que últimamente andás perdiendo la cabeza. Dicen que hablas sola por la noche en habitaciones vacías y que cantás canciones de cuna en la biblioteca. Los hombros de Sofía temblaron imperceptiblemente. Aún así, permaneció en silencio. Eran los mecanismos de supervivencia que había aprendido a lo largo de los años en esa casa. Sabía, con una certeza dolorosa, que cualquier palabra que dijera solo sería recibida con burla y desprecio. Mateo cruzó las piernas y continuó con tono displicente. Por eso, te preparé algo especial. Sofía levantó la vista. La comisura de los labios de su esposo se curvaba en una mueca de superioridad. Elegí a un tipo duro, un ex legionario. A partir de hoy, va a ser tu sombra. El pretexto era la protección. Pero Sofía lo supo de inmediato, no era protección, era vigilancia. Una declaración de guerra de su esposo, y quizás también de su suegra, para controlar cada uno de sus movimientos. Las manos de Sofía se cerraron sobre sus rodillas hasta que los nudillos se le pusieron blancos, pero no pronunció una sola palabra. Sabía que rebelarse era inútil. En ese momento, un hombre apareció detrás de Mateo. Era un joven de unos 28 años, vestido con un abrigo negro. Tenía una mandíbula afilada, casi tallada, y una mirada impasible, desprovista de emoción. Con el paso firme y disciplinado de un militar,
entró en la biblioteca y se inclinó respetuosamente ante Sofía. A partir de hoy, estaré a su servicio, señora. Soy Lucas Benítez. Su voz era grave y serena, pero contenía un peso peculiar, una solidez como la de una roca sumergida en aguas profundas, que parecía imposible de mover. Sofía levantó lentamente la cabeza y lo miró a los ojos. Por un instante, la mirada de Lucas vaciló. Antes de entrar en esa casa, se había hecho una idea de lo que encontraría, la típica esposa de un millonario, ostentosa, cubierta de joyas y con una mirada arrogante para tratar a sus subordinados. Pero la mujer que tenía delante era completamente diferente. Su rostro era pálido hasta la transparencia, sus ojos, desenfocados, como si hubieran perdido el rumbo hace mucho tiempo. Parecían los ojos de una niña perdida, llenos de un vacío desolador. Lucas, sin darse cuenta, desvió la mirada. Una extraña sensación se agitó en un rincón de su pecho, pero se esforzó por ignorarla. No debía olvidar el propósito por el que estaba allí. Mateo se levantó y le dio una palmada en el hombro a Lucas. Lucas, te la encargo. Mi esposa no anda muy bien de la cabeza. Si hace algo raro, infórmame de inmediato. Entendido, señor Vargas, respondió Lucas con frialdad. Mateo salió de la biblioteca con una sonrisa de satisfacción. Solo cuando la puerta se cerró, Sofía dejó escapar un pequeño suspiro. Ahora, hasta el último espacio donde podía respirar en esa casa había desaparecido. Ese joven la seguiría a todas partes como una sombra. Volvió a mirar por la ventana. Entre las ramas desnudas de los árboles, se veía un cielo grisáceo. Un cielo tan nublado y opresivo como su propio futuro. Esa noche, en la habitación que le habían asignado, Lucas abrió un pequeño maletín de equipo. Dentro, perfectamente ordenados, había micrófonos y dispositivos de grabación en miniatura. Las instrucciones de Mateo habían sido claras: registrar cada movimiento, cada conversación de Sofía, e informarle de todo. Con la excusa de revisar el sistema de seguridad de la mansión, Lucas instaló hábilmente los micrófonos en la biblioteca y en la entrada del dormitorio de Sofía. Sus manos se movían con la precisión de un experto al colocar los fríos dispositivos en la pared. Era algo que había hecho innumerables veces durante su tiempo en las fuerzas especiales. Sin embargo, mientras inspeccionaba la biblioteca, sus movimientos se detuvieron. Fue por un pequeño portarretratos sobre el escritorio. En él, había una foto de un par de zapatitos de bebé, blancos e inconfundiblemente pequeños. La foto estaba vieja y descolorida, pero el marco de plata estaba impecable, como si alguien lo limpiara a diario. Lucas se quedó mirando la foto durante un largo rato. Luego, sacudió la cabeza y salió de la biblioteca. A las 11 de la noche, en la oscuridad de su cuarto, Lucas se colocó los auriculares del dispositivo de escucha. Quería comprobar si se oía algo en la habitación de Sofía. Al principio, solo hubo silencio. Un silencio denso que fluía a través de los auriculares. Pero entonces, algo comenzó a escucharse, débilmente, muy débilmente. Era un sollozo. Un llanto bajo, casi imperceptible, como el de alguien que llora tapándose con una manta para que no lo oigan. Un lamento desesperado y contenido. Lucas contuvo la respiración. El sonido que llegaba a través de los auriculares era difícil de creer que proviniera de la opulenta esposa de un magnate. Era el sonido que solo podría ser la persona más sola, la más triste del mundo. Después de un rato de sollozar, Sofía empezó a susurrar algo. Mi bebé, mi bebé. Bebé, pensó Lucas, frunciendo el ceño. Nunca había oído que la nuera de la familia Vargas tuviera un hijo. No había rastro de un niño en ninguna parte de la mansión, y nadie había mencionado jamás tal cosa. Entonces, ¿por qué esa mujer lloraba en medio de la noche, en una habitación vacía, llamando a un bebé? Lucas apoyó la cabeza en la fría pared y cerró los ojos. Su mente empezó a dar vueltas. ¿Qué se escondía en esa casa? ¿Por qué una mujer que parecía tenerlo todo lloraba de una manera tan desgarradora?
Se quitó los auriculares y miró por la ventana. La mansión, sumida en la oscuridad, parecía una tumba gigantesca. Y dentro de esa tumba, una persona viva se estaba muriendo lentamente, sin poder siquiera respirar. ¿Qué secreto ocultaba esa familia? Para encontrar la respuesta, todavía necesitaba tiempo. Había pasado una semana desde que Lucas empezó a trabajar como guardaespaldas en la mansión. Durante esos días, se había limitado a observar en silencio la rutina de Sofía desde la puerta de la biblioteca o un rincón del salón. Al principio, lo hacía simplemente para cumplir las órdenes de Mateo. Pero con el paso de los días, una creciente duda comenzó a asomar en su mirada. El día de Sofía era extrañamente monótono. A las 7 de la mañana, se despertaba puntualmente. Sin embargo, tardaba más de media hora en levantarse de la cama. Como si un peso de 1000 kilos la aplastara, se quedaba mirando el techo durante un largo rato antes de poder incorporarse. Luego, iba directamente a la biblioteca. Sentarse frente al gran ventanal y mirar el jardín con la vista perdida, esa era su rutina matutina. Aunque una empleada le trajera el desayuno, no tocaba ni un solo cubierto. A la hora del almuerzo, la empleada volvía a servir la comida. «Señora, el almuerzo está servido». Pero Sofía no respondía. La empleada suspiraba y se retiraba, y la comida frente a Sofía se enfriaba intacta. Por lo que Lucas había observado, Sofía apenas comía unas pocas cucharadas de arroz al día. Era un milagro que pudiera mantenerse en pie. Por la noche, era aún peor. Se sentaba en su habitación a oscuras, sin encender ni una luz. Permanecía inmóvil en la penumbra, como una estatua. Parecía más un fantasma que una persona. Lucas, de pie en un rincón del salón, la observaba y se sumía en sus pensamientos. ¿Por qué actúa así?, se preguntaba. No lo entendía. Esa mujer era la nuera de una de las familias más ricas de Argentina. Era la señora de esa enorme mansión, alguien que podía tener todo lo que deseara. ¿Por qué vivía con una expresión tan desolada, como si estuviera sola en el mundo? Después de una semana de observación, Lucas llegó a una única conclusión: esa mansión no era un hogar, era una cárcel. Y Sofía era una prisionera en esa cárcel. Una cárcel dorada, la más lujosa y solitaria del mundo. Una tarde, todo cambió. Como de costumbre, Sofía estaba sentada sola en la mesa del comedor, con una cuchara en la mano y la mirada perdida en el vacío. Lucas la observaba desde la entrada del comedor. De repente, la puerta principal se abrió con un fuerte golpe. Lucas giró la cabeza instintivamente. Se oyeron varias pisadas desde la entrada. Segundos después, apareció Mateo. Pero no estaba solo. A su lado había una mujer desconocida, de unos 20 y tantos años. Llevaba un vestido llamativo y un maquillaje intenso. Mateo la rodeaba por la cintura sin ningún reparo mientras entraban al comedor. La mirada de Lucas se volvió gélida. Entendió la situación de inmediato. El esposo había traído a su amante a la casa familiar. Y lo había hecho mientras su esposa cenaba en la misma mesa. A Mateo no le importó la presencia de Lucas. Ni siquiera le dedicó una mirada, como si el guardaespaldas no fuera más que un mueble. La amante se acercó a la mesa con una risita burlona. Se detuvo junto a la silla de Sofía y le dio una patada a la pata de la silla. «Ay, señora», dijo con la voz cargada de sarcasmo. «¿Todavía come con esa cara de velorio?». Los hombros de Sofía se tensaron, pero no levantó la cabeza. Solo la mano que sostenía la cuchara se puso blanca por la presión. La amante continuó, con los labios fruncidos en una mueca de desdén. «Me enteré de que su familia está en la ruina y no tiene a dónde ir». «Qué falta de tacto, ¿no? ¿Todavía le entra la comida?». Lucas apretó los puños. Comprendió al instante el significado de sus palabras. La familia de Sofía estaba en bancarrota. Era una burla cruel, insinuando que ella se aferraba a esa casa porque no tenía otro lugar a donde ir.
Mateo añadió más leña al fuego. Le salvamos el pellejo a una familia en quiebra y ni siquiera lo agradece. Se sentó en la cabecera de la mesa y le hizo un gesto a Sofía. Che, saca esa cara de muerta que me quita el apetito. Cara de muerta. Llamar así a su propia esposa. Lucas apretó los dientes. Ese hombre no la veía como una persona, sino como un objeto molesto. Pero Sofía no dijo nada. Solo temblaba, con la cuchara en la mano. Con la cabeza hundida y los hombros encogidos, parecía un pajarito esperando a que pasara la tormenta. Lucas sintió una punzada en el pecho. ¿Por qué no decía nada? ¿Por qué soportaba tal humillación en silencio? No podía entenderlo. Pero, al mismo tiempo, sentía que sí lo entendía. Esa mujer se había rendido hacía mucho tiempo. Había aprendido por las malas que rebelarse era inútil. La amante se sentó al lado de Mateo y coqueteó. Mi amor, tengo hambre. Comamos ya. Mateo llamó a una empleada. ¿Qué esperás? Serví la mesa. Las empleadas corrieron a traer la comida. Mateo y su amante comenzaron a cenar como si nada, como si Sofía no existiera. Charlaban y reían entre ellos. Sofía ya no pudo sostener la cuchara. Se quedó con la cabeza agacha, mirando fijamente la comida en la mesa. Lucas observó la escena apretando los dientes. Cuando la cena estaba por terminar, Mateo sacó un sobre de su saco. Lo arrojó bruscamente frente a Sofía. Los papeles se desparramaron sobre la mesa. Algunos cayeron en los platos de comida, otros al suelo. A Mateo no le importó. Estos son los papeles para transferir los derechos de las tierras de tu familia, dijo con voz fría y decidida. Fírmalos mañana mismo. Es tu última oportunidad de ganarte el pan en esta casa. Las manos de Sofía temblaron. Las tierras de su familia. Probablemente era lo último que le quedaba. La única propiedad que sobrevivió a la quiebra de su familia. Pero Mateo pretendía arrebatárselo también. Mateo se levantó. Tomó la mano de su amante y subió las escaleras riendo a carcajadas. En el comedor solo quedó un silencio helado. Sofía permaneció sentada un rato más. Sus hombros se sacudían levemente. Estaba llorando. En silencio, para que nadie la oyera, con la cabeza hundida, derramando lágrimas silenciosas. Lucas se acercó lentamente a la mesa. Se agachó para recoger los papeles que habían caído al suelo. Mientras los juntaba uno por uno, su mirada recorrió el contenido de los documentos, un contrato de compraventa de tierras, un poder notarial, varios documentos legales. Y al final de los papeles, una firma captó su atención, Mateo Vargas. El trazo final afilado, una curva peculiar en la caligrafía. Al ver esa firma, Lucas sintió que se le helaba la sangre. Un recuerdo de hacía años le vino a la mente como un relámpago. Esta firma la he visto antes. Su corazón empezó a latir con furia. ¿Será posible? ¿La misma firma del registro del orfanato? Sintió que sus manos, sosteniendo los papeles, se apretaban sin que él lo quisiera. Le faltaba el aire. Un sudor frío le recorrió la espalda. El esposo de esta mujer desdichada, el hombre que en ese momento se reía con su amante en el piso de arriba, podría estar conectado con su pasado. Lucas, con manos temblorosas, ordenó los documentos. Lentamente, se acercó a Sofía y se los entregó. Señora, aquí tiene. Sofía levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y tomó los papeles. Gracias, dijo con voz quebrada. Lucas solo asintió levemente, pero su mirada no se apartaba de los documentos. La firma que acababa de ver no se le iba de la cabeza. Sofía se levantó con dificultad, abrazando los papeles. Su espalda, mientras salía del comedor con paso vacilante, era la de la persona más sola del mundo. Lucas se quedó de pie en el mismo lugar, inmóvil,
durante un largo rato. Esa noche, Lucas regresó a su habitación y se sentó en el borde de la cama. La firma que había visto en la mesa del comedor no dejaba de aparecer ante sus ojos. Mateo Vargas. El trazo final afilado, una curva peculiar en la caligrafía. Con manos temblorosas, abrió el cajón de su escritorio. En lo más profundo, donde nadie pudiera encontrarlo, guardaba un viejo sobre. Lo sacó y lo desplegó con cuidado. Era la copia de un libro de contabilidad, amarillento por el tiempo. Lo había llevado consigo durante años, por lo que los bordes estaban gastados y los pliegues, marcados. Lucas abrió el libro en la última página. Allí estaba la firma de la persona que enviaba una gran suma de dinero cada mes. Sus manos temblaron violentamente. Superpuso mentalmente la firma del libro con la que había visto en los documentos de Mateo. Eran idénticas. Escalofriantemente idénticas. No había lugar a dudas. Lucas dejó el libro sobre sus rodillas y miró al techo. Sus ojos eran lo único que brillaba débilmente en la oscuridad. Los recuerdos lo asaltaron. El recuerdo de aquel día, años atrás, que había cambiado su vida para siempre. Lucas había crecido en Europa. El primer recuerdo que tenía era el de un viejo orfanato en un pequeño pueblo de España. Paredes con la pintura desconchada, suelos de madera que crujían y una habitación estrecha donde se hacinaban decenas de niños. Pasó allí su primera infancia. Por suerte, no estuvo mucho tiempo. A los 5 años, fue adoptado por una pareja. No eran ricos, pero sí cálidos y cariñosos. No podían comprarle juguetes caros, pero le dieron un amor desbordante. Lucas, hijo nuestro, le decía siempre su madre adoptiva. Habían acogido a un niño argentino sin lazos de sangre como si fuera su propio hijo. Lucas creció arropado en su afecto, convirtiéndose en un joven español como cualquier otro. Por supuesto, a veces se miraba al espejo y se preguntaba, ¿por qué solo yo tengo el pelo negro? ¿Por qué mis ojos son diferentes? Pero el amor de sus padres adoptivos borraba rápidamente esas dudas. Después de terminar el secundario, Lucas se alistó en el ejército. Se ofreció como voluntario para las fuerzas especiales, soportó un entrenamiento brutal y se convirtió en un soldado formidable. La tragedia llegó de repente. Lucas estaba en una misión en el extranjero cuando recibió una llamada urgente. Sus padres adoptivos habían sufrido un accidente de tráfico. Cuando llegó de vuelta, ya no estaban en este mundo. En el funeral, no pudo derramar una sola lágrima. El shock era tan grande que ni siquiera podía llorar. Se quedó mirando los 2 ataúdes, aturdido. Las personas que más lo habían amado en el mundo se habían ido. Ahora, estaba solo. Unos días después del funeral, recibió una llamada desconocida. Lucas, soy yo, el director del orfanato. Lucas se sorprendió. Era el director del orfanato donde había pasado su infancia. Había perdido el contacto con él después de la adopción. La voz del director era débil. Lucas, creo que no me queda mucho tiempo. Antes de morir, hay algo que debo decirte. Por favor, ven a verme, solo una vez. Lucas fue a visitarlo. El viejo orfanato en el pueblo español parecía aún más decrépito y miserable que en sus recuerdos. El director yacía en una pequeña habitación en la parte trasera del edificio. Estaba gravemente enfermo, era evidente que no le quedaba mucho de vida. El director tomó la mano de Lucas con la suya, temblorosa. Lucas, gracias por venir. Director, ¿qué pasa? ¿Qué quería decirme? Preguntó Lucas con cautela. El director guardó silencio durante un largo rato, como alguien que está a punto de soltar una pesada carga. Lucas, perdóname. Lucas se quedó perplejo ante la repentina disculpa. ¿Perdón? ¿Por qué se disculpa? Los ojos del director se llenaron de lágrimas. La verdad es que, después de que te adoptaran, empecé a recibir dinero desde Argentina. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par.
¿Desde Argentina? ¿Qué dinero? Al principio, pensé que eran donaciones. Creí que querían asegurarse de que el niño de Argentina estuviera bien, continuó el director con dificultad. Pero con el dinero llegaba una carta. Decía que debía asegurarme de que nunca investigara sobre Argentina. Que tu pasado debía quedar enterrado para siempre. Lucas sintió que le faltaba el aire. ¿Qué quiere decir? Alguien pagó para borrar tu existencia, Lucas, la voz del director temblaba. Cada mes llegaba una gran suma de dinero. Me asustaba, pero me asustaba aún más que dejara de llegar. El orfanato necesitaba ese dinero para funcionar. Por eso, nunca te dije nada. Lucas no podía hablar. Sentía la mente en blanco. El director, con mano temblorosa, sacó algo de debajo de la cama. Era un viejo libro de contabilidad. Llévate esto. Aquí está el registro de la persona que enviaba el dinero cada mes. También está su firma. Lucas tomó el libro. Al abrirlo, vio fechas, cantidades y una firma peculiar repetida una y otra vez. Lucas, no sé quién eres. No sé por qué te abandonaron en Argentina. Pero ahora que estoy a punto de morir, no puedo irme en paz. Vos tenés derecho a saber la verdad sobre tu vida. Fueron sus últimas palabras. Días después, el director falleció, dejando a Lucas solo con un viejo libro de contabilidad. A partir de ese día, Lucas cambió por completo. El dolor por la pérdida de sus padres adoptivos y el shock de saber que su existencia había sido borrada deliberadamente por alguien se mezclaron en su interior, ardiendo como una llama. No fui simplemente abandonado. Miró la firma en el libro miles de veces. Alguien pagó para borrarme. Para que nunca buscara mis raíces en Argentina, para que nunca supiera la verdad. La rabia lo consumía. Y al mismo tiempo, surgían las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué alguien se había esforzado tanto en borrar a un recién nacido? ¿Quién era él para merecer tal trato? Tan pronto como dejó el ejército, Lucas tomó un avión a Buenos Aires. Una vez en Argentina, pasó mucho tiempo investigando para encontrar al dueño de la firma del libro. Finalmente, encontró una pista: el dinero podría estar relacionado con el Grupo Vargas. Decidió infiltrarse en el Grupo Vargas como guardaespaldas para poder verificar las firmas de los miembros de la familia, una por una. Y hoy, en los documentos de aquel hombre que atormentaba a Sofía, había encontrado esa misma firma. Lucas volvió a mirar la copia del libro. Las puntas de sus dedos temblaban. No sabía si era por la rabia, la emoción o el miedo. Si la persona que firmó esto es Mateo Vargas, un torbellino de preguntas se desató en su mente. ¿Por qué quiso borrarme de Argentina? ¿Qué relación tiene conmigo? ¿Por qué quiso deshacerse de un recién nacido de una manera tan absoluta? Recordó a Sofía, la mujer que había observado durante los últimos días. Sus ojos vacíos, su llanto desgarrador y su voz quebrada susurrando, «mi bebé», cada noche. Extrañamente, sentía que la tristeza de esa mujer y su propia rabia estaban conectadas de alguna manera. Lucas guardó la copia del libro en lo más profundo del cajón. Miró por la ventana la mansión sumida en la oscuridad. Era enorme y lujosa, pero por dentro algo se estaba pudriendo. Podía sentirlo instintivamente. Voy a descubrir quién es la persona que compró mi vida con dinero, murmuró en voz baja. ¿Y por qué esa mujer llora de esa manera? Su mirada brilló con frialdad en la oscuridad. Voy a desenterrarlo todo, pieza por pieza. Aunque todavía no tenía certezas, una cosa estaba clara: en esa familia había algo conectado con su pasado. Pasaron varios días. Mateo llamó a Lucas en voz baja. Lo citó en su estudio personal en el segundo piso de la mansión. Sentado detrás de un imponente escritorio de madera maciza, Mateo fumaba un habano. «Lucas, ¿cómo está Sofía últimamente?», preguntó, mientras el humo se elevaba en espirales. «Sin ninguna novedad, señor. Pasa todo el día en la biblioteca y apenas sale»,
respondió Lucas, inexpresivo. Mateo asintió, soltando una larga bocanada de humo. Bien. Entonces, investiga más a fondo. Señor. Esa mujer debe tener un punto débil. Algo que esconde, algo que oculta. Encontralo. La mirada de Mateo se volvió fría. ¿Para qué crees que te contraté? ¿Solo para vigilarla? No. Necesito una excusa para echarla de esta casa. Una vez que le quite las tierras de su familia, ya no me servirá para nada. Lucas apretó los dientes por dentro, pero por fuera mantuvo la compostura y asintió. Entendido, señor Vargas. Investigaré más a fondo. Mateo sonrió satisfecho y le hizo un gesto para que se fuera. Al salir del estudio, el rostro de Lucas estaba tenso. Buscar un punto débil para echarla. La situación se estaba complicando. Frente a Mateo, tenía que fingir ser un guardaespaldas leal, pero al ver a Sofía, sentía emociones confusas. Una noche, la mansión estaba en silencio. Mateo llevaba varios días sin aparecer por casa y la suegra, Catalina, también había salido. Lucas estaba de guardia en el pasillo, frente a la puerta de la habitación de Sofía. De repente, oyó un sonido débil desde dentro. Era una canción. Una melodía muy baja, casi un susurro. Lucas aguzó el oído. Era una canción de cuna. Con una voz temblorosa, como si estuviera acunando a alguien, Sofía cantaba. Sin darse cuenta, Lucas se acercó a la puerta. Estaba ligeramente entreabierta. Por la rendija, pudo ver el interior de la habitación. Sofía estaba sentada junto a la ventana. Y en sus manos sostenía un pequeño escarpín de bebé. El mismo escarpín viejo que siempre llevaba consigo. Con el escarpín entre las manos, lloraba mientras cantaba. Duerme, duerme, mi bebé. La escena era desgarradora. Lucas sintió un nudo en la garganta. ¿Qué historia guardaba ese escarpín para que ella se aferrara a él y llorara de esa manera? En ese momento, Sofía levantó la cabeza. Su mirada se encontró con la de Lucas, que la observaba por la rendija. El rostro de Sofía palideció. Rápidamente, escondió el escarpín detrás de su espalda y se levantó de un salto. ¿Qué hace ahí? Su voz temblaba. Parecía alguien a quien han descubierto un secreto que no debía ser revelado. Lucas dudó un momento, pero luego entró en la habitación. Salga. Salga de aquí ahora mismo. Gritó Sofía. Pero su voz no tenía fuerza. Solo era un temblor de miedo y vergüenza. Lucas no se detuvo. Se acercó lentamente a ella y se paró. Señora, ¿puedo preguntarle una cosa? Sofía lo miró con desconfianza. ¿Qué? Con un rostro inexpresivo pero con una voz cargada de sinceridad, Lucas preguntó. ¿Por qué soporta este trato y sigue aquí? Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. La he observado estos días. He visto cómo la tratan el señor Vargas y la señora Catarina. He oído lo que las empleadas susurran a sus espaldas. Lo he visto todo. La voz de Lucas era tranquila, pero contenía una pregunta genuina. Me enteré de que su familia está en la ruina. Si es así, ¿no sería mejor irse de aquí? ¿Por qué sigue aguantando en un lugar como este? Sofía guardó silencio durante un largo rato. Su mano, detrás de la espalda, apretaba con fuerza el escarpín. Sus labios temblorosos se movieron varias veces, pero las palabras no salían. Pasó un tiempo. Finalmente, Sofía habló en voz baja. Si no estoy aquí, su voz se quebró, mi hijo no podrá encontrarme. La mirada de Lucas vaciló. ¿Su hijo? Mi hijo, al que perdí hace 28 años. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. Por si acaso está vivo y vuelve, no puedo moverme ni un centímetro de aquí. Lucas contuvo la respiración. Un hijo perdido hace 28 años.
Esas palabras resonaron en su mente. ¿Perdió a su hijo?, preguntó Lucas con cuidado. Sofía sintió y sacó el escarpín de detrás de su espalda. El viejo y descolorido escarpín de bebé. Lo sostuvo con ambas manos mientras hablaba. Mi suegra dijo que el bebé murió al nacer, su voz temblaba. Que nació prematuro y no sobrevivió. Que por eso no pudimos hacerle un funeral. Eso fue lo que dijo. Lucas escuchaba en silencio. Pero yo lo recuerdo claramente. Sofía levantó la cabeza. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero su mirada era firme. Justo antes de perder el conocimiento, oí el llanto de un bebé desde fuera de la habitación. Un llanto fuerte. Todavía lo oigo en mis oídos, tan vívido como entonces. La mano de Sofía apretó aún más el escarpín. Un bebé muerto no puede llorar. Mi hijo no murió. Alguien me lo robó, estoy segura. El corazón de Lucas comenzó a latir con fuerza. Un niño desaparecido al nacer hace 28 años. Y su propio pasado, borrado por alguien. Era una coincidencia. Oh. Lucas se sintió confundido, pero sabía que no podía mostrar sus emociones en ese momento. Se esforzó por mantener la calma y preguntó con cautela. ¿Sabe algo sobre ese niño? ¿Alguna pista para poder encontrarlo? Sofía levantó la cabeza y miró a Lucas. En sus ojos, una tenue luz de esperanza comenzaba a brillar. Desde que había llegado a esa casa, era la primera vez que alguien escuchaba su historia con seriedad. Una pista. Sofía bajó la mirada hacia el escarpín en su mano. Solo tengo esto. Son unos escarpines que tejí yo misma antes de que naciera. Eran un par, pero uno desapareció. Solo me queda este. Las lágrimas de Sofía cayeron sobre el escarpín. Todos dicen que estoy loca. Que desvarío aferrándome a un niño muerto. Mi suegra, mi esposo, hasta las empleadas todos lo dicen. Sofía sonrió con amargura, una sonrisa de autodesprecio. Pero es extraño, ¿no? Han pasado 28 años y todavía no puedo olvidar ese llanto. Una madre lo sabe. Sabe que su hijo está vivo. Que está respirando en algún lugar. Lucas no pudo decir nada. Sintió una punzada en el pecho. Si lo que esta mujer decía era verdad, si realmente alguien se llevó a su hijo hace 28 años y si ese hijo, por casualidad Lucas negó con la cabeza. Era demasiado pronto para estar seguro. Pero un fuerte impulso de averiguarlo lo invadió. Señora, dijo Lucas. Sofía levantó la cabeza y lo miró. La ayudaré. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Qué? Buscaré las pistas de las que habla. Sofía lo miró con incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudaría usted? Usted es un empleado de mi esposo. Era cierto. Lucas era el hombre que Mateo había contratado para vigilarla. ¿Por qué querría ayudarla? Lucas guardó silencio un momento. Luego, respondió en voz baja. Yo también tengo algo que quiero encontrar. Sofía lo miró con extrañeza, pero Lucas no dio más explicaciones. No puedo darle detalles. Pero hay una cosa que puedo asegurarle. La mirada de Lucas se volvió firme. No soy su enemigo. Sofía lo miró a los ojos durante un largo rato, como si buscara algo en su mirada. Si era mentira o verdad. Si podía confiar en él o no. Y lentamente, muy lentamente, la expresión de Sofía cambió. Por primera vez en 28 años, sentía el deseo de confiar en alguien. ¿De verdad me va a ayudar? La voz de Sofía temblaba, una mezcla de esperanza y miedo. Lucas asintió. Haré todo lo que pueda. En ese momento, nuevas lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. Pero esta vez, no eran lágrimas de tristeza. Era la primera vez en 28 años que alguien se ofrecía a estar de su lado. Ese hecho derrumbó las barreras de su corazón.
Afuera, soplaba un viento frío. Pero dentro de esa habitación, algo nuevo estaban haciendo. La alianza secreta entre los dos. Ese fue el comienzo. Desde esa noche, Lucas comenzó a investigar, sacrificando sus horas de sueño. Tenía que encontrar la clínica de maternidad donde Sofía había dado a luz hacía 28 años. Si había alguna pista, debía empezar por ahí. Durante el día, cumplía su papel de guardaespaldas, por la noche, se sentaba en secreto frente a su computadora. Buscó listas de maternidades en Buenos Aires y sus alrededores de hace 28 años. Investigó los hospitales con los que el grupo Vargas tenía negocios y los que frecuentaba la clase alta en esa época. No fue fácil. 28 años era mucho tiempo. Las clínicas habían cerrado o cambiado de nombre, y los registros habían desaparecido o habían sido destruidos. Lucas pasó varias noches en vela buscando un rastro. Finalmente, encontró una pista. Una lujosa clínica de maternidad en Palermo. Aunque ahora había desaparecido sin dejar rastro, Lucas logró conseguir con dificultad una lista del personal médico que había trabajado allí. En la lista, encontró el nombre de una jefa de enfermeras. Rastreó su paradero. Aunque se había jubilado hacía mucho tiempo, descubrió que actualmente residía en un hogar de ancianos en Luján, en la provincia de Buenos Aires. Lucas le comunicó la noticia a Sofía en secreto. «Señora, la encontré». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Qué encontró? A una enfermera que trabajó en la clínica donde dio a luz hace 28 años. Ahora está en un hogar de ancianos en Luján. Las manos de Sofía comenzaron a temblar. ¿Cree que ella sepa algo? Tendremos que hablar con ella en persona para saberlo. Pero tendrá que salir de esta casa en secreto. Ni el señor Vargas ni su madre pueden enterarse. Sofía asintió. Juntos, idearon un plan. A la mañana siguiente, Sofía fue a ver a su suegra, Catalina. «Suegra, ¿podría salir un momento hoy?» Catalina la examinó con una mirada fría. «¿Salir? ¿A dónde se te ocurre ir de repente?» «Quisiera ir a la Basílica de Luján a rezar. Últimamente me siento muy angustiada». Sofía habló con la voz más débil posible. Que la nuera, conocida por su inestabilidad mental, quisiera ir a una iglesia a rezar no era algo que pudiera levantar sospechas en Catalina. Catalina bufó. «Va. ¿Y de qué te va a servir rezar?» «Bueno, anda. Pero llévate a Lucas». Sofía sintió un alivio interno y bajó la cabeza. «Gracias, suegra». Una hora después, un sedán negro conducido por Lucas salía de la mansión. El coche dejó atrás la ciudad y se adentró en una carretera tranquila. Los edificios de apartamentos desaparecieron y fueron reemplazados por campos y colinas. Sofía, sentada en el asiento trasero, no dijo nada durante un rato. Miraba por la ventana con la vista perdida. Lucas también conducía en silencio. Después de un rato, Sofía habló en voz baja. «Señor Benítez». «Sí, señora». «Este asunto no se lo va a contar a mi esposo, ¿verdad?» La mano de Lucas sobre el volante se tensó ligeramente. Sofía continuó, su voz era fría y afilada. «Mi esposo solo busca una excusa para echarme de esta casa». A través del espejo retrovisor, Lucas vio los ojos de Sofía. Estaban llenos de una profunda desconfianza y miedo. ¿No será esto una trampa para empujarme a un precipicio aún mayor? Lucas guardó silencio un momento. Luego, mirando a Sofía a través del espejo, dijo lentamente. «Al principio, para mí era solo un trabajo. Pensaba que solo tenía que hacer lo que el señor Vargas me ordenara. No me importaba lo que le pasara a usted». Lucas hizo una pausa. Su mirada cambió. «Pero cuando la oí llorar abrazada a ese escarpín, cambié de opinión. Porque sé un poco lo que es vivir una vida entera engañado por una falsa verdad, lo infernal que puede ser». Un rastro de amargura se mezcló en la voz de Lucas.
Sofía no entendió completamente el significado de sus palabras, pero pudo sentir la sinceridad en su voz. No se preocupe por el señor Vargas, yo me encargaré de informarle. Le diré que fuimos a la basílica. Lucas continuó. No tiene que confiar en mí. Pero hay una cosa que debe saber. A través del espejo, los ojos de Lucas brillaron con firmeza. La persona que vamos a ver hoy puede tener la respuesta más importante de su vida. Confirmar eso es lo primero. Sofía lo miró durante un rato. Luego, lentamente, volvió a mirar por la ventana. De acuerdo, dijo en voz baja. No había más preguntas en su tono. El coche siguió avanzando. El paisaje urbano se fue alejando y una tranquila ruta rural se extendió ante ellos. Después de una hora más de viaje, el coche se detuvo frente a un pequeño hogar de ancianos. Era un edificio viejo de 3 pisos, con la pintura descascarada y el jardín lleno de maleza. Lucas bajó primero del coche y le abrió la puerta a Sofía. Las piernas de Sofía temblaban. El momento que había esperado durante 28 años estaba frente a ella. «Señora, ¿está bien?», preguntó Lucas con cuidado. Sofía respiró hondo y asintió. «Vamos». Entraron en el hogar. Un empleado los guió hacia el jardín. En un banco, estaba sentada una anciana de pelo blanco y cuerpo frágil. Estaba en una silla de ruedas, mirando al cielo con la vista perdida. «Esa es la señora Kim, la enfermera», dijo el empleado antes de retirarse. El corazón de Sofía latía con fuerza. Sentía que las piernas no le respondían. La idea de que esa mujer pudiera conocer la verdad de hace 28 años la aterraba y la emocionaba a la vez. Lucas se acercó primero a la anciana. «Disculpe, ¿es usted la enfermera Susana Kim?». La anciana giró lentamente la cabeza. Miró a Lucas con ojos nublados. «¿Quiénes son ustedes?». «Venimos a preguntarle algo». «Hace 28 años, usted trabajaba en una clínica de maternidad en Palermo, ¿verdad?». Los ojos de la anciana vacilaron levemente, pero luego negó con la cabeza. «No recuerdo. Fue hace mucho tiempo». Lucas sacó los papeles que había preparado. Eran copias de los registros de la clínica de esa época, que había conseguido con dificultad. «¿Podría mirar esto?». Le entregó los papeles a la anciana. Ella los tomó con manos temblorosas y leyó las letras con ojos débiles. Entonces, Lucas señaló la parte inferior del registro. «¿Recuerda esta firma?». En el momento en que los ojos de la anciana se posaron en la firma, sus hombros comenzaron a temblar violentamente. Era la firma de Mateo Vargas, con su trazo final afilado y su curva peculiar. Esa firma», la voz de la anciana se quebró. «La recuerdo. Era el hijo del antiguo presidente del Grupo Vargas». Sofía se acercó tambaleándose. «¿Lo recuerda? ¿Recuerda lo que pasó entonces?». La voz de Sofía temblaba. La anciana la miró. Observó su rostro durante un largo rato, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Usted es la madre de entonces». Sofía asintió. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Mi hijo, ¿sabe qué le pasó a mi hijo?». por favor, dígamelo». La anciana no habló durante un largo rato. Un pesado silencio se instaló. Finalmente, con voz temblorosa, dijo. Esa noche, el llanto del bebé resonó por todo el pasillo del hospital. La respiración de Sofía se detuvo. Era un bebé varón, sano y fuerte. Lloraba con fuerza. Pero, la voz de la anciana tembló. La señora Catalina gritó que debíamos decir que el bebé estaba muerto. ¿Qué? Un grito ahogado salió de la garganta de Sofía. Díganle a la madre que el bebé murió. Que nació prematuro y no sobrevivió. Entendido. Si abren la boca, me encargaré de que cierren este hospital. La anciana relató el recuerdo de aquel día. La señora Catalina nos amenazó así.
El director del hospital tenía miedo y no dijo nada, y yo, lágrimas rodaron por los ojos de la anciana, yo también tuve miedo y me callé. He vivido con esa culpa toda mi vida, sin poder dormir. Sofía sintió que las fuerzas la abandonaban. Sus piernas cedieron y se derrumbó en el suelo. Mi hijo estaba vivo de verdad. Vi a la señora Catalina envolver al bebé en una manta y salir por la puerta trasera, dijo la anciana, sollozando. No sé qué pasó con él después. Pero lo que es seguro es que ese bebé no estaba muerto. Un grito de dolor brotó de los labios de Sofía. 28 años. 28 años soportando que la llamaran loca, que se burlaran de ella por aferrarse a un niño muerto. Todo ese tiempo había sido una mentira. Sofía se golpeaba el pecho mientras lloraba desconsoladamente. Se derrumbó en el suelo y gritó hasta quedarse sin voz. Lucas observó la escena apretando los puños. Catalina se llevó al niño. Y lo envió a algún lugar. Igual que a mí, enviado a un orfanato en Europa hace 28 años. Su certeza crecía cada vez más. Pero tenía que ser paciente. Todavía quedaban cosas por confirmar. Se acercó a Sofía, que lloraba, y la ayudó a levantarse, sujetándola firmemente por los hombros. Señora. Sofía lo miró con el rostro bañado en lágrimas. Ahora lo sabe. Su hijo estaba vivo. La voz de Lucas era firme. Ahora tiene que ser fuerte. Si solo llora, no podrá encontrar nada. Sofía lo miró a los ojos. En su mirada había una firmeza inquebrantable. La ayudaré hasta el final. Ante las palabras de Lucas, nuevas lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. Pero esta vez, eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de esperanza, la primera que sentía en 28 años. Apoyándose en el brazo de Lucas, Sofía se puso de pie. Sus piernas todavía temblaban, pero en su corazón, algo sólido comenzaba a formarse. Mi hijo está vivo. Alguien me lo arrebató, pero está vivo. Entonces, puedo encontrarlo. Debo encontrarlo. Sofía se secó las lágrimas y levantó la cabeza. Miró a Lucas directamente y dijo: Señor Benítez, ¿de verdad me ayudará hasta el final? Se lo prometo, asintió Lucas. Por primera vez, Sofía decidió confiar plenamente en alguien. Por primera vez en 28 años. Salieron del hogar de ancianos. Antes de subir al coche, Sofía miró al cielo. Estaba despejado. Era la primera vez en 28 años que veía el cielo tan claro. Espérame. Mamá te va a encontrar, cueste lo que cueste, se prometió en silencio mientras subía al coche. Después de la visita al hogar de ancianos, Sofía cambió. Por primera vez en 28 años, un brillo de vida volvió a sus ojos. Ya no se quedaba mirando el techo por la mañana, ahora se levantaba sola de la cama. En las comidas, ya no se limitaba a unas pocas cucharadas de arroz, ahora comía también de los otros platos. Pero lo que más cambió fue su mirada. En esos ojos antes vacíos, ahora brillaba algo. Era esperanza. La llama que había estado apagada durante 28 años había vuelto a encenderse. Sin embargo, hubo alguien que notó este cambio de inmediato, su suegra, Catalina. Una tarde, Catalina estaba sentada en el sofá del salón, tomando el té. Por la ventana, vio a Sofía paseando por el jardín, seguida por Lucas. Catalina entrecerró los ojos. La forma de caminar de Sofía era diferente. Antes, caminaba con los hombros caídos, como si arrastrara los pies. Ahora, caminaba con la cabeza alta. Y mientras hablaba con Lucas, asentía de vez en cuando. Murmuró Catalina para sí misma. Esas ratas están tramando algo a mis espaldas. Catalina dejó la taza de té y esbozó una sonrisa maliciosa. 28 años. 28 años había tardado en convertir a su nuera en una muerta en vida, y de repente, sus ojos volvían a brillar.
Y justo después de que ese nuevo guardaespaldas empezara a seguirla. Algo no cuadraba. Catalina llamó a su gente de inmediato. Secretario, investigue los movimientos de esos dos. Averigüe a dónde fueron y con quién se encontraron. Quiero saberlo todo. Entendido, señora. El secretario se retiró. Unos días después, le entregó el informe. Señora, la semana pasada, la señora Almada y el señor Benítez visitaron un hogar de ancianos en Luján. Un hogar de ancianos. Los ojos de Catalina brillaron. ¿Quién está allí? Según hemos comprobado, allí reside una enfermera que trabajó en una clínica de maternidad en Palermo hace 28 años. El rostro de Catalina se endureció. Hace 28 años. Clínica de maternidad. Enfermera. En el momento en que esas palabras se conectaron en su mente, Catalina lo entendió todo. Así que estaba investigando eso. La voz de Catalina se volvió gélida. ¿Cómo se atreve a desafiarme? Catalina se levantó. Miró por la ventana, pensativa. Tenía que enterrar a su nuera para siempre. Tenía que cortarle las alas para que no pudiera volver a volar, para que cerrara la boca para siempre. Catalina comenzó a tejer un plan elaborado y sucio. Unos días después, un extraño rumor comenzó a circular dentro del grupo Vargas. Che, ¿escuchaste? ¿Qué cosa? Dicen que la señora se enamoró del guardaespaldas joven. ¿Qué? ¿En serio? En los foros internos de la empresa y en comunidades anónimas, aparecieron publicaciones sensacionalistas. El impactante secreto de la nuera del grupo Vargas. La señora, con problemas mentales, seducida por un joven guardia para desviar fondos. Escándalo en la alta sociedad, la verdadera cara de una mujer loca que traiciona a su esposo. Las publicaciones incluían fotos de Sofía y Lucas juntos. Una imagen de Lucas ayudando a Sofía a sostenerse del brazo. Otra de los dos caminando uno al lado del otro. Vistas de forma aislada, solo mostraban a un guardaespaldas cumpliendo con su deber, pero acompañadas de titulares maliciosos, adquirían un significado completamente diferente. El rumor se extendió como la pólvora. Empleados previamente sobornados por Catalina avivaron el fuego, susurrando y exagerando el rumor por todas partes. De la noche a la mañana, Sofía se convirtió en la mujer loca que traicionaba a su marido con un hombre más joven y avergonzaba a la familia. Cada vez que Sofía salía de la biblioteca, la actitud de los empleados era diferente. Señora, le traje la comida, decía una empleada al dejar la bandeja, pero su mirada era fría y llena de desprecio. Cuando Sofía pasaba por los pasillos, los empleados la señalaban y susurraban abiertamente. Ahí va. SHHH, cállate. ¿Y qué? Si todos lo saben. Las risitas burlonas la seguían por la espalda. Sofía no entendía lo que estaba pasando. De repente, la actitud de la gente había cambiado, y a donde quiera que fuera, sentía miradas extrañas sobre ella. La esperanza que había encontrado después de 28 años estaba siendo aplastada antes de poder florecer. Sofía estaba siendo aislada del mundo una vez más. Pero Catalina no se detuvo ahí. Preparó una trampa para separar a Lucas de Sofía. Una tarde, Catalina lo llamó en voz baja. Lucas, ¿podemos hablar un momento? Lucas entró en el estudio de Catalina. Ella estaba sentada en un sofá, con una expresión afable, como si intentara parecer una matriarca comprensiva. Lucas, has estado trabajando muy duro últimamente. No es nada, señora. Acompañar a mi nuera debe ser agotador, ¿verdad? Ella es un poco especial. Anda un poco inestable. Lucas no respondió. Catalina continuó. Valoro mucho tu habilidad, así que he decidido confiarte una misión especial. Una misión especial. Tenemos una quinta en las afueras. Allí guardamos objetos de valor, y con la inseguridad de estos días, estoy preocupada. Catalina habló con voz serena.
Quiero que vayas personalmente y te quedes unos días para vigilarla. Revisa también el sistema de seguridad. Lucas lo supo al instante. Era una trampa. Un ardid para alejarlo de Sofía. Significaba que Catalina sospechaba algo. Pero no podía negarse. Si levantaba sospechas ahora, podría causar un problema mayor. Al contrario, tenía que aprovechar esta oportunidad. Entendido, señora. Déjelo en mis manos. Lucas inclinó la cabeza. Catalina sonrió satisfecha. Sabía que podía confiar en vos, Lucas. Salí mañana por la mañana. Lucas salió del estudio. Mientras caminaba por el pasillo, su expresión se endureció. Era obvio lo que Catalina tramaría mientras él estuviera fuera. Sofía estaba en peligro. Lucas fue a buscar a Sofía a toda prisa. La encontró en su habitación. Señora, la llamó en voz baja. Sofía levantó la cabeza. Señor Benítez, ¿qué sucede? Lucas miró a su alrededor y luego dijo con cautela. Tengo que ausentarme unos días. La señora Catalina me ha encargado que revise la quinta. El rostro de Sofía se tensó. ¿La quinta? ¿De repente? Probablemente es una excusa para alejarme de usted. El miedo se reflejó en los ojos de Sofía. Entonces, ¿piensa hacer algo mientras no está? Es muy probable. Lucas sacó un pequeño papel del bolsillo y se lo dio a Sofía. Este es mi número de teléfono. Si pasa algo, llámeme de inmediato. Luego, Lucas miró a Sofía directamente a los ojos. Cierre la puerta con llave. No deje entrar a nadie. Volveré pronto. Sofía tomó el papel. Sus manos temblaban. Confíe en mí. Volveré, se lo aseguro. Lucas dijo eso y salió de la habitación. A la mañana siguiente, Lucas hizo las maletas y se fue de la mansión. Sofía, observando desde la ventana cómo el coche salía por el portón, sintió el corazón lleno de angustia. Y su angustia se hizo realidad. Esa misma noche, mientras Sofía estaba en su habitación, la puerta se abrió de golpe. Era Mateo. En su mano, sostenía un sobre. Y detrás de él, su suegra, Catalina, la observaba con una sonrisa fría. Querido, ¿qué es esto? Sofía se levantó, desconcertada. Mateo sacó unas fotos del sobre y se las arrojó a la cara. ¿Qué es esto? Las fotos cayeron al suelo. Cuando Sofía las vio, sus ojos se abrieron como platos. En las fotos, estaban ella y Lucas. Pero no eran fotos normales. Estaban hábilmente manipuladas para que parecieran amantes. Esto no es verdad. Está trucado. Gritó Sofía. Pero Mateo se burló. ¿Trucado? Ya más trucado lo que todo el mundo sabe. Mateo sacó otro documento. Este es un informe psiquiátrico. La opinión de un médico que dice que no estás en tu sano juicio y no podés tomar decisiones adecuadas. Los ojos de Sofía se agrandaron. ¿Qué? Pero si yo nunca he ido a un psiquiatra. Eso no importa, intervino Catalina con voz gélida. Si el médico dice que es así, es así. Estás loca, te dejaste seducir por un hombre más joven y trataste de robar el patrimonio familiar. Sofía no podía creerlo. No entendía la situación, porque de repente estaba pasando todo esto. Suegra, todo esto es mentira. Yo no hice nada de eso. Gritó desesperada. Pero Catalina solo se rió. Cállate. Sé perfectamente lo que hiciste. La mirada de Catalina se volvió afilada. ¿Por qué fuiste al hogar de ancianos? ¿Con quién te encontraste allí? El corazón de Sofía se detuvo. Catalina lo sabía. No puedo soportarlo más, dijo Catalina, girándose hacia la puerta y gritando. Entren. La puerta se abrió y entraron 3 hombres corpulentos.
Eran de una ambulancia privada. Sofía retrocedió instintivamente. ¿Qué están haciendo? Nuestra nuera ha perdido la razón y necesita tratamiento. Llévenla a un neuropsiquiátrico, ordenó Catalina con frialdad. ¿Qué esperan? Llévensela ya. Los hombres se acercaron a Sofía. Ella retrocedió, gritando. No. No voy a ir. Suéltenme. Pero no pudo resistir su fuerza. La agarraron bruscamente de los brazos. No. Por favor. Lucas. Lucas. Sofía gritó desesperadamente. Pero Lucas no estaba en la mansión. Sus gritos resonaron por el pasillo, pero nadie la ayudó. Los hombres la arrastraron fuera. No. Por favor, suéltenme. Poco después, una ambulancia privada que esperaba frente a la mansión se llevó a Sofía. Mientras tanto, Lucas había llegado a una quinta aislada en las afueras de la ciudad. Un edificio de 2 pisos en la ladera de una colina. No había casas a la vista, y el pueblo más cercano estaba a media hora en coche. Lucas bajó del coche y examinó la quinta. Lo supo de inmediato. No era un lugar con objetos de valor, como había dicho Catalina. El lugar estaba demasiado tranquilo. El césped del jardín le llegaba a las rodillas y las escaleras de la entrada estaban cubiertas de hojas secas. Hacía mucho tiempo que nadie cuidaba el lugar. Lucas abrió la puerta y entró. El interior estaba aún peor. Los muebles estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo y el aire olía a moho. Como sospechaba, pensó Lucas con una sonrisa amarga. Este no era un lugar que necesitara seguridad, era un lugar de exilio para mantenerlo alejado. Lucas sabía muy bien la verdadera razón por la que Catalina lo había enviado allí. Sofía. El rostro de Sofía apareció en su mente. Estaba preocupado por lo que podría estar sucediendo en la mansión. Quería volver de inmediato, pero no podía hacerlo sin más. Si desobedecía las órdenes de Catalina y volvía, estaría revelando que no estaba de su lado, lo que podría poner a Sofía en un peligro aún mayor. Lucas recorrió lentamente la quinta. ¿Por qué me envió Catalina aquí?, se preguntó. Era extraño. ¿Por qué una propiedad del Grupo Vargas estaría tan abandonada? Dijo que había objetos de valor, pero ¿qué podrían guardar en un lugar tan descuidado? A menos que... La mirada de Lucas cambió. Tal vez, realmente había algo aquí. Algo que Catalina había escondido. Recordó las palabras de Catalina: allí guardamos objetos de valor, así que quiero que vayas personalmente y vigiles. La mitad de esa frase era mentira, pero la otra mitad podría ser verdad. Catalina estaba segura de que un simple guardaespaldas nunca descubriría el secreto que había mantenido durante 28 años, el secreto de haber convertido a su nuera en una loca y a su nieto en un fantasma. Su cálculo arrogante era que el lugar más abandonado sería la caja fuerte más perfecta. Pero Catalina no sabía que el niño que había desechado hacía 28 años estaba ahora mismo en esa quinta. Lucas comenzó a registrar la propiedad meticulosamente. La planta baja, salón, cocina, baño. Nada fuera de lo común. Las habitaciones de arriba, tampoco. Solo muebles viejos y polvo. Pero no se rindió. Tenía el instinto agudizado de sus años en las fuerzas especiales, la capacidad de leer la estructura de un edificio y encontrar espacios ocultos. Golpeó las paredes, escuchando el sonido, revisó las tablas del suelo, una por una. Llegó a un estudio. Era relativamente más limpio que el resto de las habitaciones. Había señales de que alguien lo usaba de vez en cuando. El escritorio tenía menos polvo y la silla estaba bien colocada. Lucas examinó el estudio lentamente. Estanterías, escritorio, sofá, todo parecía normal. Pero su mirada se detuvo en un punto, la pared detrás de la estantería. Había una diferencia sutil. El color era ligeramente diferente al del resto de las paredes. Y en el suelo, había unas leves marcas de arañazos,
como si algo pesado se hubiera movido con frecuencia. Se acercó a la estantería y la empujó. Con un chirrido, se deslizó hacia un lado, revelando una pequeña puerta oculta. Una puerta secreta. Su corazón comenzó a latir más rápido. La puerta no estaba cerrada. La abrió y entró. Era un espacio estrecho, y dentro había una pesada caja fuerte. Se paró frente a ella. Era una caja fuerte antigua, de dial. Usando una técnica aprendida en las fuerzas especiales, apoyó la oreja en la caja fuerte como si fuera un estetoscopio y giró el dial lentamente. Clic. Clic. Unos minutos después, con un último clic, la puerta de la caja fuerte se abrió. Lucas contuvo la respiración y miró dentro. Había documentos. Gruesos fajos de papeles llenaban la caja fuerte. Con manos temblorosas, sacó los documentos. El primero era un libro de contabilidad de sobornos. Leyó rápidamente el contenido. Tenía una fecha de hace 28 años. Y debajo, una gran suma de dinero y el nombre del destinatario, el director de la clínica de maternidad. La misma clínica donde había trabajado la enfermera que había conocido en el hogar de ancianos. Era el recibo del pago de una gran suma al director. El segundo documento era la información de contacto de un intermediario de adopciones. El nombre y el número de un intermediario especializado en adopciones internacionales, y la cantidad que se le había pagado, todo detallado. Las manos de Lucas comenzaron a temblar. A medida que pasaba las páginas, aparecían registros cada vez más escalofriantes. Su mano se detuvo en una nota. Decía, Juan Cruz Vargas, hijo de la primera nuera, Sofía Almada. Nacido prematuro, con escasas posibilidades de supervivencia según el diagnóstico médico. La familia de Sofía Almada, en quiebra, ha perdido su poder para respaldar al grupo. No hay razón para cargar con una nuera inútil y un heredero débil. Se procede a simular su muerte por prematurez y se completa su envío a un orfanato en el extranjero. La línea de sucesión se cambia al nieto sano del segundo hijo. Lucas leyó cada palabra sintiendo que se le helaba el cuerpo. Envío completado. Estaba escrito como si se tratara de un objeto. Habían procesado a un niño. Y la razón era la línea de sucesión. Aprovechando la caída de la familia de Sofía, Catalina había cortado la línea de sangre sin dudarlo. Con la excusa de que era débil por ser prematuro, con la razón de que su familia materna no tenía poder, él, un recién nacido, había sido clasificado como un objeto por su propia abuela. Si era útil, vivía, si no, se desechaba. Eso era él para Catalina. Las manos de Lucas temblaban violentamente. En el fondo del fajo de papeles, sintió algo más. Lo sacó. Era una vieja fotografía. En ella, había un bebé recién nacido, de rostro pequeño y sonrosado. El bebé estaba envuelto en una manta blanca y en sus pies llevaba unos pequeños escarpines. Los ojos de Lucas se clavaron en ellos. Eran del mismo diseño que los que Sofía había guardado durante 28 años. Su corazón pareció detenerse. Con mano temblorosa, le dio la vuelta a la foto. En el reverso, había algo escrito, Juan Cruz Vargas. Aislamiento permanente. Y debajo, una firma familiar. El trazo final afilado, la curva peculiar, la firma de Mateo Vargas. Lucas se quedó paralizado. Juan Cruz Vargas. Era su nombre de nacimiento. El nombre que tenía cuando llegó al orfanato en España. Sus padres adoptivos lo habían cambiado a Lucas Benítez, pero su nombre original era Juan Cruz Vargas. No fui abandonado. Fui desechado. Todas las piezas encajaron en su mente. 28 años. 28 años había vivido sin saber por qué lo habían abandonado. Había crecido feliz con el amor de sus padres adoptivos, pero siempre había tenido una duda en un rincón de su corazón. ¿Por qué me abandonaron? ¿Quiénes son mis verdaderos padres? Y la verdad era esta.
No había sido abandonado, sino eliminado. Por la sucia ambición de una familia rica, por la línea de sucesión, él, un recién nacido, había sido enviado al extranjero como si estuviera muerto. Y Sofía, la mujer que durante 28 años había creído que su hijo estaba muerto, que había soportado que la llamaran loca mientras se aferraba a un escarpín, ella era su madre. Lucas apretó la foto con fuerza. Sentía que se le clavaba en la mano, pero no sentía dolor. Solo la rabia lo dominaba. En ese momento, un sonido agudo llegó a sus oídos. Era el auricular del micrófono que había instalado en secreto en la mansión. A través de él, oyó los sonidos de la casa. Al principio, solo ruido. Un forcejeo, algo que se golpeaba. Y luego. «Suéltenme. Déjenme». Era el grito de Sofía. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. «Lucas. Lucas». Sofía gritaba su nombre. Desesperadamente. Luego, la voz fría de Catalina. «La señora está fuera de sí. Llévenla a un neuropsiquiátrico». «No. No voy a ir. Por favor». Los gritos de Sofía continuaron. El sonido se fue alejando. El sonido de ser arrastrada. Una puerta que se cierra. Un coche que arranca. Y luego, silencio. Lucas se levantó de un salto. Mientras él revisaba los documentos, se estaban llevando a Sofía. A su madre, la única persona que lo había estado buscando, se la estaban llevando al infierno. Lucas metió bruscamente los documentos y la foto en su abrigo y salió corriendo de la quinta. Subió al coche y lo arrancó. El motor rugió. Afuera, comenzaba a llover. Pero a Lucas no le importó. Sus manos en el volante estaban tensas, las venas marcadas. Apretó los dientes y pisó el acelerador a fondo. La aguja del velocímetro superó el límite de seguridad, pero no le importó. «Aguanta un poco», se dijo a sí mismo, apretando los dientes. «Voy a buscarte, cueste lo que cueste». Sofía. Su madre, que lo había esperado durante 28 años. Tenía que salvarla. Fuera como fuese. En sus oídos, ya no se oía nada a través del auricular. Habían pasado más de 10 minutos desde que los gritos de Sofía se habían detenido. Ese silencio le oprimía el pecho. Por favor, que esté bien», repetía en su mente mientras conducía. Recordó las palabras de Catalina que había oído: «Llévenla a un neuropsiquiátrico». Significaba que la iban a internar a la fuerza en un hospital psiquiátrico. Ambulancia privada. Lucas intuyó a dónde podría dirigirse ese vehículo. Un hospital en las afueras al que una ambulancia privada podría ir a esas horas, el neuropsiquiátrico privado del Grupo Vargas. Un lugar que Catalina habría preparado de antemano. Lucas condujo instintivamente siguiendo esa ruta. Salió del camino de montaña y entró en la carretera principal. Los coches reducían la velocidad por la lluvia, pero Lucas los adelantaba, zigzagueando. Después de un rato, vio algo a lo lejos en la oscuridad. Una furgoneta blanca. Una ambulancia. Pero algo era extraño. Las luces de emergencia estaban apagadas. Una ambulancia que transporta a un paciente de urgencia debería tenerlas encendidas, pero ese vehículo se movía sigilosamente, con las luces apagadas. «Es esa». Los ojos de Lucas brillaron. Pisó el acelerador aún más a fondo. El motor gritó. El coche se lanzó hacia la ambulancia a una velocidad vertiginosa. La distancia se redujo rápidamente. Lucas giró el volante. El coche cambió de dirección bruscamente, rozó el costado de la ambulancia y se le cruzó por delante. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado, soltando chispas. La ambulancia frenó en seco, pero el coche de Lucas ya le bloqueaba el paso. Crash. Las dos carrocerías chocaron con un estruendo metálico. La parte delantera del coche de Lucas quedó bollada, pero a él no le importó.
Antes de que el coche se detuviera por completo, salió de una patada. Estaba lloviendo a cántaros. El agua fría le golpeaba la cara, pero no la sentía. Solo veía la ambulancia. La puerta del conductor se abrió. 3 hombres corpulentos bajaron. Todos vestían de negro. En sus manos, llevaban palos y caños de hierro. ¿Qué te pasa, imbécil?, gritó uno. ¿Querés morir? Los hombres corrieron hacia Lucas. Pero la mirada de Lucas era gélida. Ardía de rabia, pero al mismo tiempo, estaba fría como el hielo. Su instinto de combate, entrenado durante años en las fuerzas especiales, se despertó. El primer hombre blandió un palo. Lucas se agachó para esquivarlo. Al mismo tiempo, le agarró la muñeca y se la retorció. El hombre gritó de dolor. El palo cayó al suelo. Lucas lo recogió y empujó al hombre. El segundo hombre atacó con un caño de hierro. Lucas lo bloqueó con el palo. El sonido metálico resonó en la noche. Lucas empujó el caño y buscó una abertura. En el instante en que el abdomen del hombre quedó expuesto, su pie salió disparado como un rayo. ¡Pum! El hombre se dobló, agarrándose el estómago, y cayó al suelo, soltando un gemido. El tercer hombre vaciló. Había visto a sus 2 compañeros caer en un instante. El miedo se reflejó en sus ojos. Lucas se acercó lentamente. Te daremos dinero. —¡Dinero! —gritó el hombre, retrocediendo. Pero Lucas no se detuvo. Lo acorraló con una ferocidad aterradora. ¡Pum! ¡Pum! Unos cuantos golpes más y el tercer hombre también cayó al suelo. No se levantaron. Estaban completamente abrumados por la mirada salvaje de Lucas y su inesperada habilidad para luchar. —Váyanse —escupió Lucas. Los hombres se ayudaron mutuamente a levantarse y huyeron, tambaleándose en la oscuridad. Lucas ya no les prestó atención. La puerta trasera de la ambulancia. Corrió hacia ella, con la respiración agitada. Agarró la manija y tiró con todas sus fuerzas. La puerta se abrió. Dentro, estaba Sofía. Atada de pies y manos. Con la boca tapada con cinta adhesiva. Su rostro estaba pálido, y lo miraba con ojos llenos de terror. A Lucas se le partió el corazón. —Señora. Subió a la ambulancia. Se acercó a Sofía y, con cuidado, le quitó la cinta de la boca. En cuanto la cinta se desprendió, un sollozo ahogado brotó de sus labios. Con manos temblorosas, Lucas le desató las muñecas y los tobillos. —Señora, perdón por la tardanza. La voz de Lucas también temblaba. —Soy yo. Lucas Benítez. Ya está a salvo. Sofía levantó la cabeza. En el momento en que reconoció el rostro de Lucas, las lágrimas brotaron de sus ojos como una cascada. Lucas. Se derrumbó en sus brazos. 28 años. 28 años en los que no había podido confiar en nadie. Ni en su esposo, ni en su suegra. No tenía a nadie en quien apoyarse. Y ahora, en los brazos de este joven, el vigilante contratado por su marido, lloraba como una niña. Lucas la abrazó con fuerza. Los dos, empapados por la lluvia, permanecieron así un largo rato en la ambulancia. Pasado un tiempo, Sofía preguntó con voz entrecortada. —¿Por qué? ¿Por qué me salvó? Todavía estaba aterrorizada. Con la cabeza gacha, sus hombros se sacudían por los sollozos. Usted también estará en peligro. ¿Por qué hizo esto? Lucas la tomó por los hombros y la separó suavemente. Se arrodilló frente a ella y la miró directamente a los ojos. Señora, su voz era baja pero firme. Levante la cabeza. Sofía levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba bañado en lágrimas. Lucas la sujetó con firmeza por los hombros mojados. Ahora, vamos a vengarnos de aquellos que la destruyeron.
Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Venganza. Esa palabra tocó algo profundo en su corazón. Las emociones que había reprimido durante 28 años, la rabia, la injusticia, todo subió de golpe. Tengo todas las pruebas, continuó Lucas. Puedo demostrar lo que Catalina hizo hace 28 años, y cómo su esposo fue cómplice. Sofía lo miró a los ojos. En su mirada había una determinación inquebrantable. Señora, confíe en mí. Lucas le tomó la mano. Ya no se esconda. No llore más. Es hora de luchar. Sofía miró la mano de Lucas. Era cálida. Fuerte. Por primera vez en 28 años, alguien estaba de su lado, dispuesto a luchar con ella. Nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero esta vez, eran diferentes. No eran lágrimas de miedo, sino de determinación. De acuerdo, asintió Sofía. Lucharé. No huiré más. Lucas la ayudó a bajar de la ambulancia. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero a ninguno de los dos le importó. Lucas sentó a Sofía, que temblaba por la lluvia, en el asiento trasero de su coche. Puso la calefacción al máximo y sacó una manta del baúl para cubrirla. Señora, aguante un poco. Enseguida entrará en calor. Sofía se acurrucó en la manta y asintió. Pero el temblor de su cuerpo no cesaba. No era solo por el frío. Lo que acababa de vivir había sido demasiado impactante. Lucas revisó el coche. La parte delantera estaba abollada, pero parecía que podía seguir funcionando. Se sentó al volante y arrancó. El motor tosió y cobró vida. Lucas agarró el volante y miró al frente. El coche comenzó a avanzar por la carretera mojada. Dos luces traseras desapareciendo en la oscuridad. La última carrera para poner fin a 28 años de mentiras había comenzado. Lucas condujo hasta un callejón oscuro cerca de la sede central del Grupo Vargas. Esperaremos aquí hasta que amanezca, dijo, deteniendo el coche. Mañana por la mañana, habrá una reunión de directorio de emergencia. Catalina la convocó para quitarle sus acciones. Los ojos de Sofía se agrandaron. ¿Cómo lo sabe? El micrófono que instalé para vigilarla terminó por revelarme sus planes. Lucas sacó el fajo de documentos. Y esto es la prueba. Todo lo que pasó hace 28 años, todo lo que hizo Catalina, está aquí. Con manos temblorosas, Sofía tomó los documentos. Bajo la tenue luz del coche, comenzó a leer. A medida que leía, su rostro se volvía cada vez más pálido. ¿Esto es verdad? Sí. Su hijo no murió. Catalina se lo llevó. La voz de Lucas se volvió grave. Y ese niño, Lucas se detuvo. Todavía no. No era el momento de decirlo. Tenía que revelarlo mañana, frente a todos. Mañana por la mañana, lo revelaré todo, señora. Esta noche, intente descansar. Sofía sintió, abrazando los documentos contra su pecho. Así, los dos esperaron el amanecer en la oscuridad. Lucas, en silencio, con las manos en el volante, mirando al frente. Sofía, en el asiento trasero, con los ojos cerrados pero sin poder dormir. Ambos pasaron la noche en vela. El sonido de la lluvia fue cesando. Entre las nubes, una luz tenue comenzó a filtrarse. Estaba amaneciendo. Lucas miró a Sofía por el espejo retrovisor. Señora. Sofía abrió los ojos. Ya es hora. Vamos. Sofía dudó un momento. El miedo la invadió. Tenía miedo de enfrentarse a las personas que la habían pisoteado durante 28 años. Pero entonces, miró los documentos en sus manos. Y de su regazo, sacó el viejo escarpín de bebé. El escarpín que había guardado durante 28 años. Ahora, tenía que encontrar a su dueño. Sofía se secó las lágrimas.
Y con una expresión decidida, asintió. Vamos. Lucas arrancó el coche, que comenzó a moverse lentamente. A las 9 de la mañana, en la sala de reuniones del piso 20 de la sede del Grupo Vargas, se celebraba la reunión de directorio de emergencia. Los directores estaban sentados a ambos lados de una larga y ancha mesa. En la cabecera estaba Catalina y a su lado, Mateo. Catalina se secó los ojos con un pañuelo y dijo: Directores, les pido disculpas por haber convocado esta reunión. Su voz temblaba, como si realmente estuviera apenada. Mi nuera sufrió un ataque anoche y tuvo que ser hospitalizada. Los directores murmuraron. ¿Un ataque? ¿La señora? Catalina asintió. Sí. Siempre fue mentalmente inestable, pero anoche tuvo un episodio muy grave. Ahora está en tratamiento en un neuropsiquiátrico. Catalina suspiró. No está en condiciones de administrar sus acciones en la empresa. Ustedes saben lo inestable que es. Los directores se miraron entre ellos. Ya habían oído los rumores sobre Sofía. Por lo tanto, para la estabilidad del grupo, Catalina miró a Mateo. He decidido que mi hijo, el presidente, administre las acciones de mi nuera. Les pido que firmen el acuerdo. Mateo sacó los papeles. El acuerdo de administración de acciones. Con una sonrisa se dispuso a pasarlos a los directores. En ese preciso instante, van. La puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta. Allí, de pie, había dos personas. Sofía y Lucas. Sofía ya no era la mujer temblorosa de la noche anterior. Con los hombros erguidos y una mirada imponente, observaba el interior de la sala. Detrás de ella, Lucas, vestido con un traje negro, la respaldaba como una sombra. Mateo se levantó de un salto. ¿Vos? ¿Cómo llegaste acá? Su rostro se puso pálido. Estaba seguro de que Sofía había sido enviada a un psiquiátrico. ¿Cómo podía estar aquí? Catalina también estaba desconcertada, pero rápidamente su mirada se llenó de furia hacia Lucas. Lucas. Gritó. ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves a traer a una loca hasta aquí? ¿Perdiste la cabeza? Catalina le hizo un gesto a su secretario. Llama a la policía ahora mismo y que se lleven a esta mujer. En ese momento, Lucas dio un paso al frente. Y con una sonrisa fría, sacó un grueso fajo de documentos. La policía ya la llamé yo, su voz resonó en la sala. Y están a punto de llegar. Lucas arrojó los documentos sobre la mesa. Plaf. Los papeles se esparcieron. Los directores los miraron con curiosidad. Algunos extendieron la mano y los tomaron. ¿Qué es esto? Esto es. La expresión de los directores se endureció. Los documentos contenían los registros de hace 28 años. El recibo del pago al director de la clínica, la correspondencia con el intermediario de adopciones, la orden de simular la muerte del bebé. Y en todos los documentos, la misma firma, Mateo Vargas. Esto, dijo un director, horrorizado. Presidente, ¿qué significa esto? El rostro de Mateo se tornó ceniciento. Ese es falso. Está todo trucado. Gritó, pero su voz temblaba. Lucas dio otro paso al frente. No es falso. Su voz era fría y decidida. Estos documentos los guardaba la propia señora Catalina. En una caja fuerte secreta en su quinta de las afueras. El rostro de Catalina se desfiguró. ¿Cómo te atreves? Lucas no se inmutó ante su ira. En su lugar, sacó una vieja fotografía. Y esto, dijo, mostrándola a los directores, es la foto de un recién nacido que llegó a un orfanato en España hace 28 años. En la foto, se veía a un bebé envuelto en una manta blanca. Y en sus pies, llevaba unos pequeños escarpines. Sofía se adelantó.
Y de su regazo, sacó el escarpín que había guardado durante 28 años. Lo colocó junto a la fotografía. La sala quedó en silencio. El escarpín de la foto y el de Sofía eran idénticos. El par perfecto. Yo misma los tejí, la voz de Sofía temblaba. Antes de que naciera mi hijo. Eran un par, pero uno desapareció. Solo me quedaba este. Los directores murmuraron. Es verdad, son el mismo escarpín. Lucas recorrió la sala con la mirada. Y luego, habló. Hace 28 años, Catalina Vargas secuestró al hijo de su primera nuera, Sofía Almada. Su voz resonó con fuerza. Mintió diciendo que había muerto al nacer prematuro y lo envió a un orfanato en el extranjero. La razón, una sola. Poner al hijo de su segundo hijo como heredero del grupo. Los rostros de los directores se contrajeron por el shock. No puede ser. Lucas dio un paso más. Y ese niño, miró directamente a Mateo y a Catalina. Ese niño que ustedes desecharon como basura hace 28 años, una llama fría ardió en los ojos de Lucas, soy yo. La sala se congeló. Nadie hablaba. Nadie se movía. La boca de Mateo se abrió. Su rostro estaba pálido como un fantasma. ¿Qué dijiste? Catalina se deslizó de su silla, derrumbándose. No puede ser. Ese niño fue a España. Correcto, dijo Lucas con frialdad. Crecí en un orfanato en España. A los 5 años, fui adoptado por unos padres españoles. Ellos me cambiaron el nombre a Lucas Benítez. Lucas tomó la fotografía. Pero mi nombre original era Juan Cruz Vargas. Está escrito en el reverso de la foto. El nombre que ustedes mismos escribieron. Sofía escuchaba todo, atónita. Al principio, no podía creerlo. Su mente estaba en blanco. Lucas es mi hijo. Sus ojos iban de Lucas a la foto, y de la foto a Lucas. El rostro del bebé en la foto y el del joven frente a ella. Habían pasado 28 años, pero había un parecido. La forma de los ojos, la mandíbula. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. Lucas no, dijo con voz temblorosa. Mi hijo Juan Cruz. Sofía se acercó a Lucas y le tomó la mano con fuerza. de verdad sos mi hijo? Los ojos de Lucas también se llenaron de lágrimas. Madre. Con esa única palabra, las rodillas de Sofía cedieron. Se derrumbó en el suelo, llorando desconsoladamente. ¿Juan Cruz? ¿Juan Cruz? 28 años. El hijo que había creído muerto durante 28 años estaba vivo. El joven que había estado a su lado, protegiéndola, era su hijo. Lucas la ayudó a levantarse. Sofía lloró en sus brazos durante un largo rato. En ese momento, la puerta de la sala se abrió de nuevo. Entró la policía. Mateo Vargas, Catalina de Vargas, quedan detenidos por secuestro de menores, falsificación de documentos y privación ilegítima de la libertad. Mateo se levantó de un salto. Esto es un disparate. Pero a la policía no le importó. Le leyeron sus derechos y le pusieron las esposas. Catalina también fue arrestada. Suéltenme. No saben quién soy. Gritó, forcejeando. Pero fue inútil. Mientras se lo llevaban, comenzaron a culparse mutuamente. Todo esto es tu culpa, mamá. Gritó Mateo. ¿Qué decís? Fuiste vos el que firmó. Le espetó Catalina. Era una escena patética. El final de las personas que habían pisoteado a una mujer y abandonado a un niño durante 28 años. Sofía observó la escena. Y lentamente, caminó hacia la ventana. Afuera, el sol brillaba con fuerza. La lluvia había cesado y un cielo despejado se extendía sobre Buenos Aires. Sofía, con la mano de su hijo firmemente sujeta, miró por la ventana.
La oscuridad que la había aprisionado durante 28 años se estaba disipando. Juan Cruz lo llamó en voz baja. «Madre», respondió Lucas. Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de Sofía. Pero esta vez no eran de tristeza. La larga espera de 28 años, por fin, había terminado. Ha pasado un año. El juicio contra Mateo y Catalina ha concluido. Secuestro de menores, falsificación de documentos, privación ilegítima de la libertad. Los cargos en su contra eran numerosos. Finalmente, ambos recibieron sentencias severas. El día del veredicto, Lucas y Sofía estaban de pie, uno al lado del otro, frente al tribunal. «Se terminó», murmuró Sofía. «Sí, madre». «Se terminó», asintió Lucas. La mentira que había durado 28 años finalmente había sido juzgada. Pero en sus rostros, más que satisfacción, había una profunda serenidad. La venganza era más vacía de lo que habían imaginado. Unos días después, tomaron una decisión importante. La dirección del Grupo Vargas. Legalmente, Sofía todavía poseía una parte significativa de las acciones. Y Lucas, como hijo biológico de Mateo, podría haber heredado el control del grupo si lo hubiera querido. Pero ambos eligieron un camino diferente. «No quiero dirigir esa empresa», dijo Lucas. Sofía asintió. «Esa empresa es lo que nos separó. Un lugar que abandonó a un recién nacido por la línea de sucesión, por el dinero y el poder». La voz de Sofía temblaba. Lucas sentía lo mismo. «Tenemos que romper el círculo de la herencia corrupta de estas familias. Para que una tragedia como la nuestra no vuelva a ocurrir». Tomaron una decisión: en lugar de tomar el control del Grupo Vargas, lo dejarían en manos de un consejo de administración profesional. Supervisarían para que la empresa fuera gestionada de forma transparente y ética, pero no participarían directamente en la gestión. En su lugar, Sofía donó todas sus acciones para crear una nueva fundación. «La llamé Fundación Renacer», le dijo a Lucas. «Significa que una familia separada ha vuelto a unirse. Y también lleva el deseo de que esta fundación ayude a otras familias separadas a reunirse». La Fundación Renacer se dedicó a una labor especial: apoyar a los adoptados que, como Lucas, habían sido enviados al extranjero por la fuerza. Los ayudaban a encontrar sus raíces. También comenzaron a ayudar a padres que, como Sofía, habían perdido a sus hijos. Sofía ya no era la esposa de un magnate. Como presidenta de la Fundación Renacer, comenzó una nueva vida, dando esperanza a quienes habían sufrido el mismo dolor que ella. Una tarde soleada, Lucas y Sofía visitaron un tranquilo jardín botánico. Era primavera. Los árboles mostraban sus nuevos brotes de un verde tierno y el sol cálido se filtraba entre las hojas. Caminaron hasta lo más profundo del jardín. Lucas llevaba una pequeña caja. Dentro, estaban los recuerdos y las fotos de sus padres adoptivos, que había traído de España. «Aquí está bien», dijo Lucas, deteniéndose. Era el lugar más tranquilo del jardín. Un gran ombú se alzaba majestuoso, y bajo él, la luz del sol caía cálidamente. Lucas se arrodilló y comenzó a cavar con cuidado. Sofía se sentó a su lado y lo ayudó. Pronto, hicieron un pequeño hoyo. Lucas abrió la caja. Dentro, estaba la foto de sus padres adoptivos. Una foto familiar de cuando él era niño. Los tres sonreían. También había un pequeño crucifijo que su madre adoptiva le había hecho a mano. El viejo reloj de bolsillo de su padre adoptivo. Lucas los colocó uno por uno en el hoyo. Y de pie, frente al árbol, dijo en voz baja: «Papá, mamá». Su voz temblaba. «Finalmente encontré a mi verdadera madre». Sopló una brisa. Las hojas de los árboles se agitaron. «Fue gracias a ustedes, que me cuidaron desde el cielo. Gracias por no abandonarme, por criarme, por quererme. De verdad, gracias». Lágrimas rodaron por las mejillas de Lucas.
Si no hubiera sido por ustedes, habría estado solo en este mundo. Gracias a ustedes, aprendí a amar y a confiar en la gente. Lucas inclinó la cabeza. Por favor, descansen en paz. Yo ya estoy bien. Sofía se acercó a Lucas. Y juntos, inclinaron la cabeza y rezaron con sinceridad. Soy Sofía Almada, la madre biológica de Juan Cruz. La voz de Sofía también temblaba. Gracias por no dejar que mi hijo estuviera solo, por criarlo hasta convertirlo en este hombre maravilloso. Lágrimas brotaron de sus ojos. Lo que yo no pude hacer durante 28 años, ustedes lo hicieron por mí. Lo alimentaron, lo acunaron, lo abrazaron, lo amaron. Sofía juntó las manos. Aunque no compartieran la sangre, ustedes son los verdaderos padres de Juan Cruz. Nunca lo olvidaré. El viento sopló de nuevo, como una respuesta. Ahora, yo cuidaré bien de Juan Cruz. Como ustedes lo hicieron, yo también lo amaré y lo protegeré. Sofía levantó la vista al cielo. Por favor, descansen en paz. Muchas, muchas gracias. Permanecieron allí un largo rato. El sol cálido los envolvía. La brisa primaveral soplaba suavemente. Los pájaros cantaban en los árboles. Era pacífico. Una paz verdadera. Esa tarde, Lucas y Sofía regresaron a su nuevo hogar. Ya no era la mansión fría y enorme. Era una casa acogedora en las afueras de Buenos Aires. No era grande, pero era cálida y confortable. Juan Cruz, voy a preparar la cena. ¿Qué querés comer?, preguntó Sofía, dirigiéndose a la cocina. Cualquier cosa que hagas vos, mamá, va a estar bien, respondió Lucas con una sonrisa. Sofía comenzó a preparar con esmero unas milanesas. Preparó el empanado, cortó las verduras. Lucas puso la mesa. Colocó los platos, los cubiertos, los vasos. Era una preparación de cena normal. Pero para ellos, era el momento más especial. Algo que no habían podido hacer en 28 años. Una madre cocinando para su hijo, y un hijo poniendo la mesa para su madre. Juan Cruz, no te olvides que mañana vamos con la gente de la fundación a hacer trabajo voluntario en el orfanato, dijo Sofía, mientras cocinaba. Claro que no, mamá. Yo manejo, respondió Lucas. Y la semana que viene llegan las familias adoptivas de España. Hay que ir a buscarlos al aeropuerto. Está bien, me libero ese día. Así, compartían los pequeños detalles de la vida cotidiana. La agenda de la fundación, los planes de voluntariado, el menú del almuerzo del día siguiente. Conversaciones normales. Pero esa normalidad era increíblemente valiosa para ellos. La cena estaba lista. Milanesas, ensalada, papas fritas, platos preparados por Sofía. Mamá, se ve delicioso, dijo Lucas con los ojos brillantes. Come mucho, mi Juan Cruz, dijo Sofía con una sonrisa mientras le servía. Se sentaron uno frente al otro y cenaron. Afuera, el atardecer teñía el cielo de rojo. La luz rojiza se filtraba en la pequeña casa. Mamá, dijo Lucas, dejando los cubiertos. Sí. Gracias. Por no rendirte y por esperarme. Los ojos de Sofía se enrojecieron. Yo soy la que te agradece a vos. Por estar vivo. Por haber vuelto. Se miraron y sonrieron. En el rostro de Lucas, que había dejado atrás la pesada carga de la venganza, finalmente había paz. Y en los ojos de Sofía, ya no había tristeza, sino la esperanza de un mañana brillante. Los 28 años perdidos no podían recuperarse. Pero ambos se prometieron amarse y ser felices mucho más que el tiempo perdido. Después de cenar, se sentaron uno al lado del otro en el sofá del salón. Afuera, las estrellas comenzaban a aparecer. Juan Cruz, dijo Sofía, tomando la mano de su hijo. Sí, mamá. Vamos a vivir así de ahora en adelante.